en el planteamiento del curso se recurre a clásicos marxistas. ¿Cuál sería el valor actual de estos escritos y obras que en muchos casos tienen incluso más de 100 años? ¿Existen nuevas aportaciones, además, al tema desde esta perspectiva teórica y metodológica marxista? Bueno, nosotros hemos trabajado con esa metodología a nivel del grupo de investigación y yo creo que también desde Volver a Marx se está trabajando también, precisamente con estas lecturas de los clásicos marxistas, porque realmente el mundo, nosotros entendemos que el mundo tal como lo definió Marx o Engels en su primera etapa, y no digamos ya más avanzado, ya en el siglo XX, Lenin, sigue teniendo una vigencia enorme para explicar los problemas de la actualidad, ¿no? Ahora estamos viendo que existe un cierto revival, ¿no? de recuperación de las tesis un poco marxistas, pero que en muchas ocasiones se está revisando esas tesis para convertirlas en todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, es necesario tener clarividencia sobre el uso de esos términos, de esos conceptos, que nosotros pensamos que no hace falta revisar, sino simplemente aplicar a la realidad concreta de los territorios donde estamos analizando esa problemática, ¿no? Por tanto, esos escritos son de una riqueza enorme, ¿no? Por ejemplo, ya nos lo comentarán en las siguientes sesiones, ¿no? Cuando se analicen los escritos de Marx o de Engels sobre España, ¿no? En la década de los 50 del siglo XIX, las principales lecturas de Marx fueron sobre España. Y él entendía que en aquellos momentos de los países europeos era de los más interesantes por toda la articulación de la economía y sobre todo de la política que estaba teniendo lugar en el Estado español en aquellos momentos de los años centrales del siglo XIX, que tantas e importantes consecuencias tenía sobre lo que sería la revolución burguesa en España, ¿no? Y los clásicos marxistas no solamente leían determinadas obras que profundizaran en el mismo, sino que también estudiaban casos particulares para dotarse teóricamente después de una concreción de lo que sería la doctrina del marxismo, que ya va apareciendo en los años 70 y 80, ya plenamente consolidada con los escritos de Marx o de Engels en esa etapa inicial, ¿no? Y esto es muy importante, por ejemplo, para entender, como plantea Marx, es decir, las consecuencias de lo que en el tomo 3 del Capital señala Marx sobre la renta de la tierra, no pueden ser entendibles sin los estudios que él hizo sobre la realidad española de aquellos momentos. Y es muy importante porque esas consecuencias de los estudios prácticos, ¿no? A través de la bibliografía, y pensemos que eran autores, por ejemplo, Marx y Engels, que dominaban varios idiomas, eran capaces de escribir y de leer en múltiples idiomas, en esa preocupación en aquellos momentos de lo que era la culminación de la revolución burguesa en Europa y de la ampliación del sistema colonial que Europa estaba realizando en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, solo que Marx y Engels pues, no les dio tiempo de llegar a eso, ¿no? Por tanto, digamos que la base del materialismo histórico sigue estando ahí, y los estudios iniciales de toda esa problemática que afecta a la acumulación del capital, a la acumulación originaria, a todo lo que es el proceso histórico de creación de la clase obrera a través de la revolución burguesa que se inicia ya desde muy tempranamente en el siglo XV y XVI en diversas regiones de Europa y que va culminando ya en el siglo XIX y cuyo último retazo fue la revolución de 1848, pues nos muestra claramente que esos análisis tienen una vigencia enorme en la actualidad y que hay que releer para poder aplicarlo creativamente, ¿no? A la realidad del Estado español, ¿no? Esa concreción, yo creo, de Marx y Engels hay que extenderla también a los estudios de Lenin, porque